Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a, vamos a iniciar con lo que es, ya vimos inmunidad antitumoral, o por lo menos ya vimos las fases. Ahorita voy a resumir un poco los mecanismos antitumorales que existen y vamos a ver algunos conceptos que son importantes antes de entrar a lo que es propiamente la inmunoterapia. Entonces, esta clase no la voy a grabar porque los que no vengan a la clase, pues no sé de dónde van a estudiar, ¿no? Y eso es muy importante para su examen, porque el tema, como han visto, es largo y es complejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ver los mecanismos antitumorales, un resumen, ¿no? Los mecanismos antitumorales normales. Bueno, entonces pongan mucha atención en estos pasos porque de aquí es el fundamento precisamente para lo que es la inmunoterapia, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué surge la idea de que el sistema inmunológico puede destruir a los tumores, ¿no? Bueno, las células tumorales, ¿no? Cuando yo tengo una célula normal, vamos a suponer que es una malignidad y este es un linfocito B, ¿no? Este es un linfocito B normal y este es un linfocito B que sería un linfoblasto de alguna leucemia, ¿no? Leucemia de células B. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que va a suceder es que entre esta célula y esta célula debe de haber diferencias. ¿Qué diferencias debe de haber? Como vimos, el cáncer hay una serie de mutaciones que van a afectar tanto la función como el fenotipo. Entonces, el fenotipo, que es muy importante, en teoría debería de aparecer antígenos distintos. Entonces, si yo tengo aquí antígenos normales, quiere decir que hay tolerancia hacia ellos. Y la célula tumoral lo que hace es tener, por ejemplo, antígenos normales, pero en teoría, con esas mutaciones y esas fallas, lo que debería de aparecer son antígenos extraños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la inmunidad antitumoral? Pues el fundamento de la inmunidad antitumoral es que el sistema inmunológico detecte estos cambios, ¿no? Que pueden estar en un antígeno de superficie o pueden estar esos antígenos en el MHC clase 1, ¿no? Entonces yo tengo mi MHC clase 1 aquí, con antígenos normales, aquí también, pero en un momento del proceso de mutación, entonces empiezan a aparecer antígenos de superficie en las moléculas de clase 1, que son diferentes a las células normales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Lo que va a hacer, pues es como cualquier otra cosa, ¿no? Aquí lo tiene que reconocer el linfocito CD8. Y entonces el linfocito CD8, por sus mecanismos citotóxicos, lo que va a hacer, pues, es inducirle la muerte, ¿no? A través de las granzimas, ¿no? Las perforinas, entonces le va a inducir la muerte. Pero para que este CD8 haga esto, primero tuvo que haber pasado toda la respuesta inmunológica normal que hemos visto, ¿no? Entonces, este linfocito que está aquí, antes tuvo que haber pasado, este linfoblasto leucémico, antes debió haber pasado por otras etapas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Pues justamente, ¿sí?, son lo que hemos visto. Primero lo tiene que reconocer la inmunidad innata
innata, ¿no? Entonces, ¿quién reconoce a las células tumorales de la inmunidad innata? Pues es las células NK, ¿no? Principalmente. Entonces, las células NK van a intentar reconocer a la célula tumoral, ¿no? Y van a intentar destruirla. Entonces, ¿cómo va a reconocer la célula NK a una célula tumoral? Pues por lo mismo, ¿no? Que va a empezar a presentar alteraciones en los antígenos de superficie. Y entonces, si esta célula cancerosa tiene antígenos activadores en mayor cantidad, entonces la célula NK la va a reconocer, la va a destruir, ¿sí? Y entonces la destrucción de esta célula lo que va a provocar es que lleguen las células dendríticas, ¿no? Y las células dendríticas van a procesar al antígeno y lo van a presentar a los linfocitos, a los CD4, ¿no? Y entonces el CD4 va a ser un CD4 efector. Casi siempre es, la más importante es la TH1 como respuesta, pero lleva complementarias otras respuestas, ¿no? Y estos lo que van a hacer también es, si se acuerdan ahí, la célula dendrítica es la única capaz de hacer presentación. También se lo va a presentar a los CD8, entonces los CD8 se van a convertir en estos CD8 tóxicos, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una manera muy sintetizada de cómo destruirían a un tumor. Hay otros factores de la inmunidad innata que lo pueden reconocer. Por ejemplo, si aquí en las membranas, en las proteínas de membrana, están asociados a carbohidratos, por ejemplo, las glicoproteínas, entonces puede ser que el complemento la reconozca si esos cambios son inducidos para azúcares que pueden ser reconocidos por el complemento por la vía de las leptinas o la vía alterna. Entonces aquí se puede llegar a fijar el complemento, ¿no? Entonces el complemento también puede participar aquí en la lisis y entonces de aquí va a suceder lo mismo, ¿no? Todas las partículas y los antígenos tumorales son liberados. ¿El complemento se reconoce a qué? Acuérdense que el complemento reconoce carbohidratos, Ajá. entonces, por ejemplo, la vía de las lectinas probablemente va a reconocer o puede llegar a reconocer si hay mutaciones en las proteínas glicosiladas, o sea, las glicoproteínas, en los carbohidratos. Si los llega a reconocer, entonces el complemento se va a activar en esas glicoproteínas y entonces se va a iniciar una lisis, ¿no? De las células. Entonces, entre la CNK y el complemento pueden empezar a destruir las células tumorales, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues los antígenos del tumor van a empezar a ser solubles, los van a ser fagocitados por las células dendríticas, los van a presentar CD4 y CD8 y van a generar unas respuestas principalmente TH1 y CD8 citotóxicos. Y de esa manera, pues va a llegar el linfocito CD8 y va a destruir al tumor. Y cuando lo esté destruyendo, va a empezar a liberar, como si este H1, ¿sí? El ambiente va a estar rodeado, aquí con esta flechita, el ambiente va a estar rodeado por interferón gamma, ¿no? Y entonces el interferón gamma, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a activar más a los CD8 y además va a atraer a más células NK y las va a activar, ¿no? Y también los macrófagos van a ser activados por el interferón gamma y entonces la matanza, por decirlo de alguna manera, de células tumorales, pues va a estar a cargo de estos tres tipos de células, ¿sí? Los linfocitos B, gracias al TH1, el linfocito B, lo que va a hacer es producir anticuerpos contra los antígenos tumorales. Y entonces toda la respuesta inmunológica va a estar orquestada para destruir un tumor, ¿no? Entonces, creo que la pregunta más lógica sería, entonces, si estos mecanismos existen, ¿por qué se desarrolla el cáncer? Porque va en esa respuesta inmune. Ahora, afortunadamente, la mayoría de los organismos, o sea, hablemos de cualquier organismo multicelular sano, sus mecanismos
por lo general son eficientes. Aquí de qué depende esto, si recordamos un poco la evolución de los tumores, se acuerdan de lo que es la inmunoedición, ¿no? Entonces, Sí. lo que vimos en la inmunoedición es que precisamente pasa un tumor, pasa de ser antigénico a ser invisible, ¿no? Ujú. Y esta invisibilidad, ¿por qué se da? Pues porque va mutando y va adelantándose, por decirlo así, al sistema inmunológico va un paso adelante. Entonces el tumor crece más rápido y tiene mayores mutaciones que lo que el sistema inmune puede controlar. Entonces llega un punto en que este mecanismo ya no existe porque ya no existen estos antígenos que están aquí. Entonces, como ya no existen estos antígenos, el sistema inmunológico ya no lo reconoce. Y luego, ¿qué es lo que hace el tumor? Crea un microambiente, que es lo que vimos el microambiente con el estroma asociado al tumor, que lo que va a hacer es empezar a producir moléculas inmunosupresoras y llamar a células T reguladoras y todo esto. Y lo que va a hacer es empezar a suprimir los puntos claves, como por ejemplo las citocinas, inhibir a las células NK, ¿no? Dejar en anergia a los CD8, y entonces es cuando viene la progresión del cáncer. ¿Okay? Ahora, como les decía, afortunadamente los sistemas inmunológicos, si entendemos este proceso de aquí, nos podemos dar cuenta que depende la velocidad y eficacia del sistema inmunológico para que no exista propiamente el cáncer. Entonces, por eso, la mayoría de los organismos no desarrollan tumores por lo general, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a buscar, por ejemplo, en animales silvestres, van a ver que los cánceres en animales silvestres existen, pero son rarísimos, ¿no? Porque quien no tiene un buen sistema inmunológico, pues se muere y se lo comen otros individuos o simplemente desaparece, ¿no? Entonces, un sistema inmunológico eficaz va a detectar a los tumores en su inicio, cuando está aquí, que es antigénico. Entonces, si el sistema inmunológico es eficiente, lo que va a hacer es destruir al tumor. Y esto va a suceder en el 99.9 de los casos. Ahora entonces decimos, bueno, ¿por qué entonces hay cáncer? Nuevamente, ¿no? Entonces, lo primero que me interesa es que entiendan y se acuerden de los mecanismos antitumorales, ¿no? Si se fijan, es si se fijan, lo que está sucediendo aquí es precisamente un, una pregunta de Griselda. Sí. Ajá, Entonces, los pacientes que están inmunodeprimidos ajá. tienen menor capacidad para esto y tienen una mayor predisposición a generar cáncer, o eso es independiente. No, sí, sí sucede así. Por ejemplo, si revisamos inmunodeficiencias, ¿no? Ujú. Inmunodeficiencias, la más clásica, pues lo vemos en el humano y el gato, el SIDA. Eh, Ajá. por ejemplo, en el caso del humano, las primeras detecciones que se vio de que era un síndrome de inmunodeficiencia fue porque empezó a aparecer el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, el sarcoma de Kaposi es un sarcoma, obviamente, de tejidos blandos en piel, y lo que sucede ahí es que es un tumor rarísimo. O sea, cuando aparece, o lo que había aparecido antes del SIDA, eran pacientes inmunodeprimidos por infecciones virales. Entonces, los tumores empiezan a surgir en el momento de que el sistema inmunológico es debilitado por alguna razón. Incluso, por ejemplo, tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, a la larga pueden empezar a desarrollar algún tipo de tumor. Si a eso le añadimos que pueden estar genéticamente predispuestos, entonces la cosa pues, se pone peor, ¿no? Ujú. ¿Y no hay alguna forma de inducirles alergia a las células tumorales? No, bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente cómo vamos en la inmunoterapia, cómo se va a intentar acabar con eso, ¿no? Con las ventajas que está adquiriendo el tumor. Entonces, aquí sí se entendió ya este punto, ¿no? Y sí. Sí, ok. Si alguien no lo entendió, es la hora, hablen ahora o mueran en su examen. Pero esto es importante porque
Fíjense cómo aquí está, ahorita vamos a empezar a ver entonces cómo es que fallan el sistema inmune, cómo es que las quimioterapias lo único que hacen en general, no digo que no sirvan porque obviamente han salvado muchas vidas, pero la eficiencia depende mucho del diagnóstico temprano, ¿no? Entonces siempre dicen que cualquier tumor, bueno, no cualquiera porque hay unos que no se pueden evitar, pero la mayoría de los tumores pueden llegar a ser tratables entre más temprana sea la fase que los vayan a detectar, ¿no? Entonces el diagnóstico temprano, por eso es muy importante, porque la quimio y la cirugía y lo que sea, tienen la mayor oportunidad de detenerlo aquí. Y ahorita vamos a ver que la quimio es contraria al sistema inmune, o sea, la respuesta inmune normal, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar esta parte, ¿sí? Y de todas maneras vamos a retomar. Sí. Yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Es que como que entré un poco tarde y me perdí. Qué mal, qué mal. Bueno, bueno, ahorita lo voy a ir retomando, ¿sí? No es porque no lo quiera explicar, pero ahorita lo vamos a ir retomando, ¿sí? Ok, Toma, lo voy a explicar aquí otra vez rápido, ¿no? Entonces, las células normales obviamente expresan antígenos que son propios y si se acuerdan, pues fue el punto donde es la tolerancia inmunológica. Entonces, para que haya tolerancia inmunológica, pues está el reconocimiento temprano de antígenos propios. Entonces, todas las células que fueron expuestas al sistema inmune, menos aquellas de los tejidos inmunoprivilegiados, como el ojo, testículo, ¿no? Entonces, y el sistema nervioso, ellos pues sí tienen antígenos que pueden ser reconocidos como extraños, pero en general los antígenos propios pues son tolerados. Cuando un tumor, una célula empieza a ser tumoral, por ejemplo, aquí yo puse el ejemplo del linfocito B, cuando empieza a ser tumoral y empieza a generar muchos linfoblastos, o sea, células inmaduras que están creciendo muy rápido, pues empieza a haber cambios en sus antígenos de superficie, tanto los que expresan el MHC1 como los que está expresando en la membrana. Y estos inducen que hay un reconocimiento temprano por la CNK y probablemente el complemento si hay cambios que sean reconocibles en las proteínas de membrana. De esta manera, los antígenos empiezan a activar al sistema inmune, entonces el ACNK y el complemento destruyen, empiezan a destruir células tumorales, se liberan antígenos tumorales, estos son capturados por las células dendríticas, los presentan a los CD4 y CD8 en lo que conocemos como presentación cruzada, y aquí se genera un perfil que principalmente es el TH1, aunque se generan los demás perfiles también, pero equilibrados, y entonces los TH1 pues van a empezar a ejercer diferentes acciones. Una, activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos contra los antígenos tumorales, y obviamente cuando se unan los anticuerpos van a generar todo lo que hacen, ¿no? O sea, citotoxicidad mediada por anticuerpos, fijación del complemento por la vía clásica, ¿no? Y también van a liberar los TH1, pues interferón gamma, que va a reclutar más NKs, las va a activar a los macrófagos, entonces van a ser más eficientes en ejercer diferentes acciones citotóxicas. Y los CD8 pues van a convertirse en CD8 citotóxicos, que también van a ser activados en mayor cantidad con el interferón gamma, van a reconocer el MHC1 alterado de las células tumorales, y entonces este es el mecanismo con que normalmente se destruye un tumor antes de que ni siquiera pudiera ser observable, probablemente ni en una biopsia, ¿no? Entonces, decíamos que el punto clave es detectar el momento en que el tumor es antigénico, como aquí, porque conforme va pasando el tiempo y empieza la inmunoedición, entonces el tumor va cambiando y el tumor se vuelve invisible al sistema inmune y entonces ya no puede haber una respuesta completa y además el tumor, si recordamos, se vuelve inmunosupresor. Entonces el estroma asociado al tumor más el tumor, las células tumorales empiezan a secretar citocinas que son antagonistas de todo esto y empiezan a inactivar a las NKs, a las CD8, a bloquear el efecto del interferón, a reclutar células inmunosupresoras, y entonces el sistema inmune es el que empieza a perder, ¿no? Y entonces el balance que primero era hacia el sistema, ¿se acuerdan que estaba un triangulito así? Y entonces estaba el sistema inmunológico, era el que llevaba la batuta, y aquí estaba el cáncer, ¿no? Después estaba la segunda etapa, aquí, donde hay equilibrio,
y entonces estaba el sistema inmune y el cáncer, y después estaba, ¿sí?, el escape que está aquí. El sistema inmune empieza a perder, y entonces el cáncer empieza a ganar, porque ya logró hacer todos estos procesos. ¿Sí? Entonces el punto clave de la medicina y de la biología del sistema, de manera natural, es detener al tumor cuando apenas lo inicia, porque es el momento en que se le puede destruir por completo. ¿Sí? Bueno, no sé si ya les quedó claro ahora sí. ¿Sí? Con confianza pregunten lo Sí, que quieran. sí. Fíjense cómo uno no se dan, a lo mejor no se da uno cuenta, pero cuando entraron en los primeros días a Inmuno, a cuando ahorita que estoy explicando esto, si lo han entendido más o menos o se han puesto a estudiar un poquito, ¿no? Verán que han aprendido un chorro, porque todo esto que está aquí nos llevó un montón de clases, ¿no? Sí. Por eso cada paso era muy importante, o sea, la inmunidad innata, cómo es que la inmunidad innata, los TLRs, todas esas cosas empiezan a detectar esto, y cómo es el procesamiento del antígeno y la presentación cruzada, porque es importante, y qué hacen los perfiles, ¿no? Esto, obviamente, esto se le conoce, esta parte de aquí es lo que nosotros conocemos como inmunología básica. Todo esto de acá es la inmunología clínica, porque a partir de aquí, conociendo todo esto, entonces se derivan los criterios médicos, por eso hay que detectar temprano al tumor, por eso hay que tratar de evitar al tumor a toda costa con quimio, con cirugía, con lo que sea, para que no llegue a este punto. Llegando a este punto, va a llegar a la metástasis, y ya vimos que la metástasis es el problema de la metástasis no es solo que el tumor esté en lugares lejanos o inaccesibles o más difíciles. El problema de la metástasis es que este tumor que está aquí es mucho más maligno que este que está acá. Entonces, por eso el pronóstico, si no pudimos con el tumor en esta fase, pues en esta va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, todo este proceso pues involucra todo el curso, ¿no? La producción de anticuerpos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar este punto. Y entonces vamos a ver ya esta inmunidad antitumoral, ¿no? ¿Por qué entonces existen los tumores? Entonces, como decíamos, el 99.9 de los organismos, ¿no?, están libres de cáncer. Ahora, está lo que conocemos el ciclo de vida, ¿no? Entonces, vamos a agarrar el ejemplo del humano o del perro, ¿no? Pero el del humano es más chido porque así ustedes se van a dar cuenta y van a disfrutar más su vida, ¿no? La van a aprovechar un poquito más. Porque nosotros tenemos aquí la curva del tiempo, ¿no? Este es el tiempo y esta es la edad. Esto es en todos los organismos, pero como les decía, estamos usando el humano porque donde más cáncer hay, pues es en el humano, ¿no? De forma natural casi no hay casos, por lo mismo que la naturaleza se encarga de eliminarlos, y vamos a ver por qué. Entonces, un organismo, el humano, vamos a poner aquí el human, ¿no? El humano nace, ¿no? Va creciendo, y luego empieza poco a poco la decadencia, ¿sí? Hasta que ya nos morimos, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos en años, es el día cero cuando nacen y es su santo y lo que sea, ¿no? San Benito, por ejemplo, ¿no? Y empiezan el cumpleaños aquí de todos ustedes. ¿Y qué va a suceder? Que naturalmente, el ser humano se moría más o menos por aquí, ¿sí? Esta edad más o menos sería entre los 30 años, ¿no? 30 máximo los 40. Entonces, en esta edad normalmente ya estaban muertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este punto que está aquí, ¿sí?, en este punto que está aquí, el ser humano, y si esto lo ponemos a cualquier otro animal, en este punto de aquí, el ser humano ya empieza la curva de decadencia de su plenitud, ¿no? O sea, su plenitud, en el caso del humano, está más o menos como por aquí, que es alrededor de los 20 años. Entonces, entre los 20 y los 30, pasan para que no, o sea, para que se pongan un poco tristes, pasa de la plenitud, empiezan a pasar a la decadencia, ¿sí? A los 30 años. Esto es fisiológico, o sea, culturalmente sabemos que hoy podemos decir que no, o sea, cada vez decimos que estamos más jóvenes, ¿no? Aquí los 50 todavía somos chavalos, aunque seamos chavorrucos, pero
todavía podemos decir que somos chavalos. A los 60 podemos decir que ya estamos medio viejitos, ¿no? Y de todas maneras anda todo el mundo trabajando. A los 80, pues ya andamos ahí chocheando, ¿no? Así como pliego. Y cuando nos morimos, pues nos morimos cerca, o sea, la muerte, si lleváramos una vida súper sana y todo ese tipo de cosas, pues andaríamos por los 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que conforme va envejeciendo, envejecen muchas cosas. ¿Qué envejecen? Bueno, para empezar, los mecanismos de reparación, ¿no? De reparación. ¿Ok? Entonces, la reparación celular, ¿no? Entonces, esto es lo primero que empieza a decaer. Va para el paralelo, y se acuerdan que les había dicho, cuando uno ve ciclo celular, hablábamos del recorte de los telómeros, ¿no? Entonces, los telómeros se van perdiendo, van recortándose, y entonces una célula sin telómero o con un telómero ya recortado solo se puede multiplicar, se ha podido multiplicar un número n de veces. Entonces, hay células que se multiplican más y que envejecen más rápido, y entonces los mecanismos de reparación celular lo que hacen es que también haya un envejecimiento de este sistema. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia? Pues errores, ¿no? Errores en el funcionamiento. Y estos errores, ¿qué es lo que nos van a traer? Pues enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades degenerativas vamos a tener? Para empezar, pues el cáncer, ¿no? Por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares, y así puede ir enumerando autoinmunes como la diabetes, ¿no? Y así. Entonces, por eso, ¿sí? Los pacientes geriátricos pues van a presentar enfermedades características, porque nosotros estamos volando la etapa en la que deberíamos estar muertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se aplicara esta ley, pues imagínense, en vez de 8,000 millones de seres humanos, habría como unos 500 millones, ¿no? Entonces nos mantendríamos a raya en el planeta y no estaríamos destruyéndolo. Pero, si se fijan culturalmente, esta época es como la época dorada, o sea, entre los 20 y los 40 es cuando el ser humano actualmente está en gran desarrollo y con gran potencial, ¿no? Ya a partir de estamos tan avanzados en cuestión de prevención de enfermedades, de estilos de vida y no sé tantas payasadas, que a partir de los 50 es cuando empieza a verse una decadencia mayor, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hicimos fue entorpecer a la naturaleza en su labor. Entonces, lo que pasa aquí, ¿no? Lo que empieza a suceder aquí es natural realmente. Entonces, la mortalidad que se evita, se va a oír tristón, ¿no? Pero la mortalidad que se evita en las personas entre los 40 y los 100, que son las menos, pues está en contra de la especie. ¿Por qué está en contra de la especie? Porque lo que hace es todo esto, ¿no? O sea, de permitir que todo esto se desarrolle, y entonces lo que va a suceder es que el ser humano pues está en prejuicio. Esto mismo le está pasando a los perros, ¿no? Entonces, los perros a qué edad desarrollan tumores como el de la glándula mamaria y todo eso. Normalmente si esto lo trasladamos a tiempo perro, ¿no? Entonces aquí tengo yo al perro, y aquí un perro que está en plenitud debe de estar como entre los 4 y los 5 años. Y un perro o sea, un perro que aquí ya debería de morirse el perro. O sea, a los 5 años ya el perro debería estar muerto, porque es cuando va a empezar su decadencia fisiológica paulatina, ¿no? Y no, en la naturaleza no podrían competir con otras especies. Entonces, ¿qué es lo que le va a suceder al perro? Como le prolongamos la vida hasta acá, y entonces llega a vivir 15 o 20 años, entonces, ¿qué es lo que le va a suceder? Lo mismo que acá. O sea, van a empezar a aparecer enfermedades degenerativas, autoinmunes y tumorales como las neoplasias, ¿no? Entonces, ¿realmente cuál sería la mejor solución? Pues que todos se mueran aquí y punto, ¿no? Esto sucede naturalmente porque el sistema inmunológico va creciendo igual en potencia, y entonces por eso nos lleva a este punto, pero el sistema inmunológico también tiene su curva y entonces también empieza a caer porque está asociado a los errores de función. Entonces, por eso aparecen los tumores. Ahora, ¿por qué aparecen entonces el cáncer aquí en las edades jóvenes? ¿No? Por ejemplo, leucemias, principalmente osteosarcomas, por ejemplo, en los niños o en los perros aparecen los osteosarcomas en edades tempranas. ¿Por qué aparece esto? Porque los niños y los perros con osteosarcoma
naturalmente se morirían aquí, ¿no? ¿Qué es lo que les sucede? Que como se mueren aquí, se interrumpe su ciclo de vida y no pueden reproducirse. Entonces, conforme se mueren los que aparecen, desaparece sus errores genéticos o el fondo genético que permite el desarrollo del cáncer, y entonces esos individuos muy jóvenes, perros, humanos, caballos, todo, ya no transmiten sus genes. Entonces, naturalmente sí existen tumores, como les decía. Sí puede haber animalitos con osteosarcomas y todo. En el caso de los animales domésticos y el humano, aparecen porque hemos permitido, con la medicina moderna aquí, que esto que estaba destinado a morirse, pues siga su vida, ¿no? Y al seguir su vida, los que logran sobrevivir, pues lo que van a hacer es transmitir sus genes defectuosos y entonces van a empezar a mezclar a los sanos, ¿no? Con los defectuosos, y entonces se van a empezar a perpetuar genes, ¿no? Entonces, pues sí está mal que se reproduzcan, pero acuérdense que hay derechos humanos, ¿no? Eh, por eso a ese libro que les puse una vez una como una reseña animada, que se llama De animales a dioses, es muy interesante porque es un debate intelectual de todos este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, los derechos humanos y los derechos de los animales y todo, o sea, son cosas que nosotros inventamos y nosotros creemos, eso no existe naturalmente. Nosotros lo inventamos porque es una forma cultural de controlar las situaciones sociales que involucran un desarrollo tan complejo del ser humano, ¿no? Entonces, si no tuviéramos, no inventáramos los derechos humanos ni los derechos animales, pues había mucho maltrato y muchas, de por sí lo hay, ¿no? Habría muchas otras complicaciones culturales y sociales. Si nos vamos, por ejemplo, a tribus que viven y que se autorregulan ellas, como por ejemplo las amazónicas o algunas asiáticas y africanas, que todavía existen, eh, hay tribus que lo que hacen es que cuando hay más niños de los que debería, o sea, que les empieza a escasear la comida, cada vez que nace un bebé lo matan. Y obviamente nosotros como sociedad diríamos que son unos criminales y que les lancen gas pimienta y todo, pero no. Lo que sucede es que es una forma en que ellos entienden que la supervivencia de todos depende de que ellos lleven un control, ¿no? Entonces, su control ahí es natural, o sea, es lo que sucede con los animales. Si yo ya no le puedo dar de comer, por ejemplo, una leona no le puede dar de comer a todos los leoncitos, ella deja que los más grandes maten literalmente de hambre a los más pequeños, o sea, no anda como eso que luego ponen ahí, ay, que los animales que son bien nobles, que por ejemplo llegó una leona y le dio de amamantar a un leoncito abandonado, ese tipo de cosas son, en realidad no es nobles, son aberraciones, ¿no? Bueno, no sé cuánto nos queda de tiempo, pero creo que nos queda poquito. Si se corta, pues ahorita, como siempre, reiniciamos, ¿no? 3 minutos. Ah, bueno. Ok, entonces, para que vean cómo lo que nos falta en medicina es, o bueno, lo que le falta en general en medicina, tanto humana como veterinaria, es precisamente entender estos mecanismos naturales para que no volvernos aprensivos y estar, o sea, todo nos da tristes, digo, yo no voy a decir que hasta me estoy riendo cuando está muriendo alguien con cáncer, pues claro que no, ni un paciente humano, ni un paciente veterinario, pero tenemos que entender que es un proceso natural, ¿no? Es como ahorita con su nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Pues si el ser humano ha pasado por un montón de pandemias, ¿no? Ahí está la peste negra, ni modo que después de la peste negra nadie se saludara, ni se besaran, ni nada, claro que se lo siguieron haciendo, y precisamente por eso adquirieron inmunidad y se volvieron resistentes. Lo que pasa es que ahora todo el mundo quiere que cuando aparece una enfermedad nadie se muera. Y las enfermedades desafortunadamente son reguladoras de las poblaciones porque hacen esto. Los que no pueden con una enfermedad, pues lamentablemente mueren, ¿no? Y la medicina moderna lo que hace pues es artificialmente mantener a la población y aún así se mueren los más débiles. O sea, imagínense si no hubiera medicina moderna ahorita con el COVID, ya se hubieran muerto como un montón más, ¿no? Y estaría bien desde el punto de vista biológico, mal desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces es un dilema tremendo que se tiene en la medicina, tanto humana como en la veterinaria, ¿no? Bueno, entonces aquí están todos estos errores y por eso nos explicamos que el cáncer pasa lo que pasa, ¿no?
Entonces voy a finalizar ahorita la reunión y ahorita retomamos este punto porque aquí es donde vamos a iniciar con lo que ha sucedido para desarrollar la inmunoterapia contra el cáncer, ¿no? Y empezar a combatirlo de alguna manera. Bueno, entonces, voy a finalizarla y ahorita regresamos, ¿no? ¿A qué hora regresamos, Doc? Regresamos en unos 5 minutos porque para poder abarcar todo, ¿no? Ok. ¿5? Sí, porque así van a ir Ok, gracias. gordito. Sí. Bien. Bueno, entonces en unos 5 minutos más o menos nos vemos. Vale. Bien.